Buenos días, con este fondo musical de siempre comenzamos un nuevo espacio de Más allá de la garita, un contacto con los sabaneros de fuera, pero que tienen en el corazón su origen, su pueblo, este rincón del valle. Antes de pasar al invitado de hoy, un gran amigo, una gran persona, un gran profesional, tengo que hacer un recuerdo especial a una mujer que era oyente del programa, pero que ya se nos ha ido para siempre. Una mujer entrañable, una mujer amante de las cosas de su pueblo, una baranera auténtica de la cabeza a los pies, una gran amante de San Cosme y San Damián, como lo fue su hermana que murió hace poco, la Isabelica de Pateta. Ella nos oía siempre y siempre me proponía más gente para entrevistar. Ella ya ha dejado hoy, esta tarde será el entierro a las 4:30 en San Pablo. Bueno, pues después de este recuerdo, también el otro día nos dejó una persona también, un hombre emprendedor, vamos a hablar de la exportación ahora enseguida, Jeromín, un hombre que fue también un exportador, que fue un hombre también con una iniciativa y también que correteaba el pueblo y también amaba mucho este pueblo. Se nos va gente muy buena y nos queda su recuerdo agradable. Mientras que lo sigamos recordando, seguirán vivos entre nosotros. Y después de este recuerdo damos paso y damos los buenos días al invitado de hoy, José María Gómez Espín. Gran amigo, gran persona, decía yo, una persona que para mí es amigo de la adolescencia, donde se fortalece la amistad. Y para mí, José María Gómez Espín, que nos está en Murcia, hoy nos vamos cerca, hoy solamente con las ondas recorremos 40 kilómetros, es un ejemplo de superación, de fuerza de voluntad, de iniciativa, de capacidad de trabajo, y siempre los que me rodean saben que para mí José María Gómez Espín siempre lo pongo como un gran ejemplo de lo que hace, lo que es el esfuerzo y la voluntad, mucho más que la inteligencia. José María, buenos días y muchas gracias por responder a nuestra llamada. Gracias a ti, Pepe, por tus palabras, siempre procedentes de un buen amigo, un compañero, de un colegial entrañable. Y sobre todo, que yo también valoro mucho la aportación que tú siempre has hecho por Abarán, por el Valle Ricote y por los santos médicos con mi Sandomía. Hombre, estamos muy cerca de ello. Ahora mismo vengo de abrir la iglesia. Sabes que una de mis tareas de jubilación es abrir la ermita un rato algunas mañanas. Y ahora mismo vengo de estar un rato ahí con los santos médicos. José María, sabes que estamos intentando, desde octubre que empezamos con Amalia, pues un trato, una relación, digamos, con estos sabaneros que soy de Abarán, lógicamente, pero que por razones profesionales generalmente pues vivís fuera de Abarán. Y antes os pedimos que nos hagáis un poco un recorrido biográfico de cuándo saliste de Abarán, a qué te has dedicado, a qué te dedicas. Bueno, haznos una biografía la tuya riquísima, amplísima y variadísima. Bueno, como tú sabes perfectamente, yo, aparte de nacer en Abarán, estudié contigo en el Colegio San Pablo. Después nos trasladamos a Cieza Isabel la Católica y al que has estado tú mucho tiempo dirigiendo, Diego Totosa, y después de esa formación escolar y de bachillerato, pues la verdad que yo tenía siempre un gran interés por dos temas. Uno era la geografía y la historia y otro sobre todo era la parte docente, la pedagogía, el enseñar, Y nada, pues me hice maestro, me trasladé a Murcia y ejercí 3 años allí como maestro, luego ejercí otros 3 años en Alhama de Murcia y finalmente me vine a Murcia, primero para seguir en el colegio Narciso Yepes y al mismo tiempo daba clase en la universidad y finalmente pues he acabado en la universidad. Como tú sabes, he estado de gestor durante 8 años de vicerrector y ahora me dedico fundamentalmente a mis clases y a mi investigación en geografía. Has sacado, tú eres, igual que otros, digamos la máxima dentro del escalafón docente, la cátedra de universidad, pues eso es lo máximo que se puede aspirar. Tú, y igual que otros, que también te estaremos poco a poco, pues tener ese cargo o sea, profesión de catedrático de universidad, que es una satisfacción, digamos, personal, profesional, y tú, pues en la cátedra de geografía general, creo recuerdo que es. Sí, de análisis geográfico regional. José María, antes de hablar un poco porque contigo puedo hablar, digamos, también de presente y de futuro. Te has dedicado a estudiar la agricultura, la economía, el agua, acequias, norias, motor, etcétera, etcétera. Entonces tienes una visión muy amplia de lo que es la economía regional y también local, después hablaremos de ello. Dinos, lógicamente nosotros sin nuestros maestros no hubiéramos sido nada.
Dinos tú, digamos, qué maestros de la escuela o del bachillerato, digamos, te forjaron especialmente, dejaron una especial huella en ti. A mí me ha dejado una huella significativa varias personas de Abarán o que han trabajado o han vivido en Abarán. Yo concretamente de Abarán hay dos cosas que a todo el mundo que puedo le explico, que son las gentes y sus paisajes. Quiero decir que para mí, cuando hablo de Abarán, son dos connotaciones que siempre tengo presente. En cuanto a las personas, recordarás que nosotros que estudiamos en el Colegio San Pablo, el director era don José Vargas, sí, que tuvimos la suerte de tenerlo 3 meses cuando estábamos preparando el examen de ingreso. Pues don José Vargas era una persona con una capacidad de investigación sobre la docencia, de iniciativa, de innovación extraordinaria. Yo tuve la suerte de que mi abuela, Juana, y mi tía Fina vivían en la calle Artichuela, cercana a la casa de don José Vargas. Y yo visité la biblioteca que tenía don José Vargas y el despacho de don José, y para mí ha sido una alegría enorme que se le haya dedicado la biblioteca municipal a don José Vargas, porque él fue un antecedente muy importante de lo que debiera ser la renovación pedagógica que se llevó en España a través del conocimiento de Freinet y de Montessori. Entonces, para mí fue una persona que me dejó huella. Y otra persona que tú también recordarás, un hombre bueno, por excelencia, fue don Carmelo. Cuando en nuestra etapa que llegamos a Cieza, allí al Instituto de Isabel la Católica, pues la verdad que me pareció buena persona, un gran pedagogo, un gran profesor, un gran maestro, y me animó al estudio de la geografía. Entonces yo tengo esas dos personas para mí en mi etapa de formación. Y luego también hay que tener en cuenta el papel de las mujeres en Abarán, pero concretamente yo estuve muy poco tiempo con doña Celia, y su hermana también tenía una preparación excelente, la que es la farmacéutica. Doña Eulalia. Doña Eulalia, que vivía, o tenía la farmacia allí en la calle Rosario, que era donde estaba Correos. Sí. Institución que la verdad fue una lástima que se asociara con el BBVA, debía haber siendo Correos y llevando todo el tema de la paquetería y demás en toda España, porque en cualquier pueblecito que iba, por más pequeño que fuera, había una central de Correos. Entonces eso desde el punto de vista de España no tendríamos que haberlo recuperado. Entonces para mí esas son las personas que me han dejado. Y luego pues indudablemente mis padres, tanto mi padre como mi madre, como tú muy bien has dicho, que me enseñaron el valor del trabajo y que yo creo que es lo que tenemos que extender también a nuestros jóvenes. Y yo estuve trabajando con gente excelente en los veranos que sabes tú que teníamos el descanso de los estudios, y la verdad que tengo muy buenos recuerdos de los compañeros que tenía mi padre, José María, el Chato y demás, con los cuales compartí etapa pues en los grandes centros de manipulación de frutas de hueso y uva de mesa de Abarán, que cuando tú quieras pues hablamos de ello. Sí, porque contigo podemos hablar de muchas cosas. Yo, digamos, tú conoces perfectamente, habla de las personas y el paisaje, la segunda parte. ¿Qué estampa del paisaje abaranero, digamos, te impresiona a ti más? Bueno, indudablemente cuando hablamos de paisaje, el paisaje es una entidad algo compleja, ¿no? En realidad es el resultado de un conjunto de interrelaciones que se producen entre aspectos naturales y aspectos culturales. Para nosotros, quizá lo identificativo sea la rueda hidráulica elevadora de agua por el choque, como se llama, ruedas de corriente baja, las norias, que nosotros llamamos, quizá eso sea. Pero yo creo que para mí lo más espectacular es el contraste que se produce entre el valle fluvial y las laderas del mismo, cómo el hombre ha ido construyendo ahí las huertas. Entonces, para mí, eso es... De todas formas, Abarán es muy rico en cuanto a tipología de paisaje, porque indudablemente yo me he centrado mucho en los aspectos de regadío, pero el secano es muy interesante y nosotros tenemos concretamente un patrimonio hidráulico y un patrimonio cultural basado en la aprovechamiento de la agricultura. En todos los ciclos económicos de Abarán, la agricultura ha tenido siempre un papel fundamental. Sí, vamos a poner, como está hablando, digamos, de huerta, seguramente tú te acordarás de este bolero a Murcia del trío Las Vegas. Vamos a poner un fragmento hablando de la huerta de Murcia y hablaremos de las huertas de Abarán.
Efectivamente, la huerta murciana, la huerta Abarán parece un Edén. Has hablado, José María, el símbolo, que son en realidad las norias, y yo te hablo de un segundo símbolo, los tubos del motor Resurrección. ¿Qué supone como símbolo y como realidad en Abarán esos tubos? Bueno, como tú sabes, nosotros siempre lo hemos destacado, porque tú también has escrito sobre el motor Resurrección. Sí. Yo en el año 2012 editaba el libro que era sobre elevación de aguas para riego en la cuenca del Segura, los 100 años del motor Resurrección. Y me alegré muchísimo que Antonio Francisco hubiese conseguido que cuando un inicio de proceso de modernización se eliminaron los tubos, o una parte de los tubos, al final se recuperó. Entonces es significativo. Abarán, durante 600 años, apenas tenía 60 hectáreas de regadío, y la verdad, con la introducción de la puesta en marcha del motor Resurrección, aunque es del año 1912, pero ya sabes que entra en funcionamiento continuo a partir de 1927. Pues eso significa transformar de antiguos secanos, transformar 600 hectáreas. Es un cambio de mentalidad enorme, que lleva cambio de cultivo, que lleva, recordarás que se trae la uva de mesa de Alhama de Murcia, de la finca de don Federico Chapuli, y se crean los primeros parrales en Abarán, etcétera. Entonces, el motor Resurrección lo que indica es esa capacidad de iniciativa, esa capacidad de asumir riesgos y tal, pero de hacer una apuesta por el futuro, de pensar en una economía de esfuerzo, de trabajo y tal, pero que al final vas a tener una compensación si lo haces bien. Entonces, para mí, el motor Resurrección, no sé qué decirte más, es muy significativo de Abarán. Yo creo que el cambio de Abarán que hubiera, si no hubiera sido por el motor Resurrección, Abarán hubiera sido algo muy diferente. Efectivamente, el gran paso, el gran hito, bueno, uno de los grandes hitos de Abarán es la puesta en marcha del motor Resurrección. Marca en la historia de Abarán un antes y un después. ¿Cómo ha sido, dirías tú, digamos, a grandes rasgos, el paso? Hay un hecho que no olvidamos. El hoy templado siempre me dice que se pone en otros pueblos el galón de la conserva en Murcia, Alcantarilla o Molina, pero que realmente el pionero en la conserva en Abarán también fue el de la conserva en Murcia, fue también Abarán. El paso de la conserva, fruta en fresco, ¿cómo ves tú esa evolución? Mira, pues concretamente, si recuerdas, en el primer curso de Abarán, Acercamiento a una realidad, que se organizó por el Centro de Estudios Abraneros, y en el cual tú eras un elemento fundamental, del 21 de abril al 7 de mayo del año 94. 94, sí. Yo di una charla, Sí. Una conferencia que se llamaba Abarán, Cambios Socioeconómicos y Espaciales en el umbral del siglo XXI. Entonces, además de hablar del territorio, que como geógrafo me competía y donde, por ejemplo, hacía resaltar el papel del complejo hidráulico del Román, donde teníamos una presa de origen romano que se estaba destruyendo y que es una lástima y que forma parte de nuestro patrimonio hidráulico y cultural, yo hablaba de los ciclos de actividad económica. Y yo creo que todavía están de actualidad, esas palabras del año 94. Fíjate si ha pasado tiempo, ¿no? Entonces hablaba de unos ciclos de actividad económica y digo, siempre ha estado la actividad agrícola, pero en los siglos XVIII y XIX se le suma la arriería y el trabajo del esparto. En la primera mitad del siglo XX ese trabajo del esparto es cuando tiene un auge destacado, pero a finales del siglo XIX, pero sobre todo en los primeros años del siglo XX, recordará la famosa empresa aquella Champán Fresh Limited. Los champanes. Los champanes, que decían en Abarán, que se instala concretamente, crea un establecimiento industrial en Abarán, me parece recordar que era 1902, y crea otro en Alcantarilla. Es posible que en Alcantarilla empezase un poquito antes con los Canet, Esteban Canet en concreto, sí. Pero en Abarán es la industria conservera. En Molina de Segura comienza mucho más tarde. La verdad que en Molina de Segura la conservera llega gracias a los beneficios que se habían recibido del pimentón. Había una industria de pimentón muy interesante, aprovechando la red de acequias, es decir, los famosos molinos que se transforman para la molienda del pimentón, y eso es el nacimiento de la conservera en Molina de Segura, a partir de ahí. Pero en Abarán ya hay una riqueza de la fruta que tiene, por ejemplo, el albaricoque búlida, que tiene una calidad especial para la conserva, y entonces los mallorquines como Canet y tal vienen aquí a llevarse esa fruta, y entonces lo que hacen es transformarla. Y por lo tanto comienza una serie de establecimientos industriales en Abarán de tipo de transformación del producto agrícola de la conserva,
que está también en parte basado en la acumulación de beneficios que se había producido con la industria espartera. Entonces, ahí hay que situar el primer ciclo, el ciclo que se da en la primera mitad del siglo XX, es decir, industria espartera, se sigue con el manipulado de frutas y hortalizas y también con una industria asociada, que es la de envase de madera, y la industria conservera. Mientras que en la segunda mitad del siglo XX ya tenemos una crisis en Abarán, primera promocionada por la caída de la apertura al mercado exterior de la fibra, y el esparto ya no se queda como fibra nacional, por decirlo de alguna forma, y los talleres esparteros comienzan a cerrar, y la industria conservera nos quedamos alejados de los grandes centros de comunicaciones de la región. Concretamente estamos alejados un poco del ferrocarril y de los establecimientos que se van a hacer, y la conserva necesita un capital fijo importante para mantener el ese, que no puede competir, podemos decir, con el caso del manipulado en fresco. El manipulado en fresco con menos capital puedes abordarlo, y entonces pues también la mayor parte de los establecimientos conserveros nuestros caen, y sin embargo algunos de ellos se trasladan a Archena, se trasladan a Molina de Segura. ¿Por qué? Porque concretamente en el caso de Molina de Segura hay unas mejores comunicaciones, ¿no? O el caso de Alcantarilla con Murcia, etcétera. Entonces ahí está. Pero como decía yo, en el año 94, en fin, había que hacer una apuesta por salir de esa crisis. Luego se produce, digamos, la explosión de la exportación de la fruta en fresco. Yo creo que en Abarán llegamos a tener, no sé cuántas, tú lo sabrás mejor que yo, pero a lo mejor cada 20 firmas exportadoras. De 20 firmas, digamos, la evolución económica nos ha dejado en 2 o en 3 firmas. Tú sabes muy bien cómo ha sido esa evolución, mejor que nadie. Mira, si te recuerdas, en 1983 yo publicaba Abarán, Centros de Producción y Comercialización de Productos Agrarios. Sí. En ese momento habían 35 empresas entre fruteros y cosecheros exportadores. Bueno, fruteros me refiero a de mayor volumen. Y habían 3.000 mujeres, más de 3.000 mujeres de Cieza, Abarán y Blanca trabajando en el manipulado. Lo único que ocurre que era un trabajo que no existía durante todo el año, ¿sabes? ¿Te recuerdas que habían 2 campañas? Sí, 2 campañas. La campaña de verano, la uva y la de verano. Y la campaña de otoño-invierno o de uva de mesa. Pero indudablemente fue un boom, en el caso de Abarán, enorme. Yo solamente echaba de menos una cuestión, y era que recordaba que en aquel momento mi madre, las mujeres que trabajaban en el manipulado, decían que, en fin, que lo bien que se trabajaría con los Muñoz o con Nicolás, porque se pagaban todos los días de trabajo. Quiero decir, no es que se pagaban, sino que se cotizaban. Se cotizaban, sí. Se cotizaban. Entonces, realmente, la mayor parte de las empresas manipuladoras que estaban haciendo un fraude a trabajo. Y bueno, algunos en aquel momento que si hablabas y decías eso, hablaban de comunismo. Yo realmente diría de justicia social, o más bien de humanismo cristiano, que era lo que teníamos que hacer y lo que debíamos de hacer en Abarán, nuestro ayuntamiento, nuestro municipio y los sindicatos, tratar de restablecer a esas mujeres que estuvieron 20 o 30 años trabajando en algunas manipuladoras de frutas y hortalizas y que luego solamente tienen de cotización 20 o 30 días al año. Entonces yo creo que es una espada de Damocles que ha quedado ahí, y algo de justicia social que debiéramos de hacer, de tratar de que las mujeres entre los 50 y los 70 años de Abarán, que estuvieron trabajando en todas estas empresas, pues puedan recuperarlo. Bueno, lo cierto que ha sido, pues que ha cambiado el modelo económico. El mercado global ha hecho que se necesiten empresas de mayor potencia, de mayor capacidad para moverse en el mercado y conseguir los clientes, sobre todo en el exterior de los extranjeros. Por eso se ha producido una disminución acusada del número de empresas, pero no en cuanto al volumen de manipulado de frutas y hortalizas. Como sabes, quedan 3, podemos decir que 5, pero tienen un fuerte manipulado o un fuerte volumen de manipulación. Hombre, el volumen, a mí algunas me dijeron que salen, digamos, en la época de aquí, más toneladas en un día aquí que salían antes en una campaña. Yo recuerdo cuando me decían que salían 500.000 kilos un día, eso era impensable, de luego, por muchas empresas que hubiera, era impensable. Y hablando de pasado y de presente, José María, ¿y de futuro?
Bueno, pues ¿Cómo ves tú, digamos, en la situación de tu pueblo, que es tu pueblo y el mío, como dirá Miguel Hernández, del futuro? Me gustaría dar dos cosas. Una es que creo que desde el punto de vista educativo y cultural se ha trabajado bastante. Y creo que hemos cumplido, se podría mejorar, no hay duda, pero ten en cuenta que nosotros íbamos, te acordarás de tu vecino de Gaona, que claro, llevaba a pieza en el autobús, de aquella famosa canción de A la entrada de Abarán. Lo primero que se ve. Lo primero que se ve, ¿no? Entonces, hoy nuestros jóvenes, pues la verdad es que tienen un instituto, tienen excelentes profesores, y lo único que les falta, yo creo que es que en las familias sean capaces de enseñarle el valor del trabajo, del esfuerzo, y de que tenemos una biblioteca que podría estar todavía mucho mejor, pero que está en muy buenas condiciones. Hay una accesibilidad ya a través de Internet y demás a otra serie de recursos. Entonces yo creo que desde el punto de vista educativo hemos mejorado bastante. Y desde el punto de vista cultural, pues con la actividad que habéis llevado siempre vosotros y demás, creo que todavía se podría mejorar mucho más, ¿no? Pero en fin, para mí ese aspecto está cubierto. El que me preocupa es el de la actividad económica y el desarrollo socioeconómico, sobre todo de Abarán. Yo, sabes que voy cada 15 días, voy a ver a mi hermana y visito allá a Abarán y tal, y yo veo que falta movimiento, que falta actividad. Ya te digo que en esa famosa charla del año 94, yo señalaba tres grandes aspectos. Uno, respecto a la agricultura, el tema de la modernización de regadíos. Otro, respecto a que era necesaria una diversificación industrial y sobre todo crear un polígono de iniciativa pública. Y luego destacar los recursos que tienen en nuestro municipio desde el punto de vista del turismo, desde el punto de vista de atraer gente que nos visite y que nos valore. Entonces tenemos un patrimonio hidráulico y cultural, yo hablaba de los famosos 3 bucles y demás en esa publicación. Entonces, respecto ahora, ¿cuál es el problema? Primero, en el regadío. En aquel momento ya hablábamos de que para poder llevar a cabo la modernización del regadío era interesante crear una red de embalses en las partes más altas del valle que permitieran a todo el regadío tradicional poder modernizarse y demás. Hoy en día se ha producido un abandono de buena parte del regadío tradicional de Abarán. Primero porque las nuevas formas que hay de adquisición de la fruta y demás hacen que tengan que ser ya explotaciones de tipo medio o grande las suministradoras. Claro. Por todo el tema este de el origen de la fruta, de las fumigaciones, de la fertilización que se esté llevando a cabo, etcétera. Pero bueno, si somos capaces, por ejemplo, en el ámbito de la acequia cerrada, o en el ámbito de la acequia principal de Blanca de Abarán y Mayor de Blanca, de tener en cuenta que tenemos un recurso que es el agua de calidad, la disponibilidad de ese recurso, entonces hay que superar primero el tema de la energía, que es lo que está acabando con los grandes, con los motores tradicionales del valle, concretamente pues Santa Cecilia, Asunción, Triunfo y tal, tienen unas dificultades enormes para poder atender a lo que son las facturas energéticas. Y luego, lo que no hay duda es que si tú quieres poner en valor un paisaje como el de la huerta, más tradicional que tenemos, del fondo del valle, de las terrazas fluviales más próximas al cauce del Segura, es necesario apoyar esa agricultura familiar, esa agricultura de autoconsumo, esa agricultura de proximidad. Entonces, todos esos huertos hay que revitalizarlos, ¿no? Y entonces, pensando en eso, en una labor un poco de comercio próximo, de venta en comercio próximo y demás, pero sobre todo de paisaje, de valor paisajístico, cultural, etcétera, y etnográfico. Y luego, lo que no hay duda, eso sería un poco desde el punto de vista agrícola, yo indicaba más. Y luego, desde el punto de vista industrial, es necesaria en Abarán una diversificación, no podemos seguir estando solo y exclusivamente con el manipulado de frutas y uva de mesa y otras variedades más, sino que hay que diversificar más la industria y hay que dar los recursos necesarios para que se instalen y nos vengan de fuera gente innovadora, gente empresarial, gente con esa capacidad que siempre han tenido los abaraneros de ver negocio.
Yo te iba a preguntar precisamente, aparte de la gran industria por las huertas. Yo recuerdo que Antonio Hielo decía el cura, nosotros no somos huertanos, somos hortelanos. Creo que decía él, del futuro de esos pequeños huertos que ahora parece que tienen más interés que nunca. El cultivo pequeño. Entonces, aparte del valor paisajístico que tiene, que es una pena, y yo creo que ahora se están recuperando otra vez. Si tú le veías futuro a ese huerto pequeño que uno piensa las habas, las patatas, los tomates. Yo no es que le vea futuro, es que es lo necesario. Claro. Es decir, ten en cuenta que tenemos un agua en cabecera de segura, por decirlo de alguna forma, con una buena calidad. Entonces lo que hace falta es esas técnicas y esos conocimientos que han tenido siempre, que los nuevos jóvenes, los nuevos agricultores puedan llevarlo a cabo. Yo concretamente, aquí no, pero entre Beniajá y Murcia, pues ahora me estoy animando a tener un pequeño huerto y demás y tal, como una actividad lúdica complementaria, o sea, no exclusivamente económica, sí, sí, sino también como otras actividades de valor. Entonces yo creo que toda la parte del regadío más tradicional de Abarán y tal exige que hagamos todos un esfuerzo porque no estén abandonadas. Y bueno, y cuando digo abandonadas, lo digo no solamente en el sentido de sin cultivo, sino que cuando hay con cultivo tengamos en cuenta la seguridad de ellas también. Me refiero a evitar las apropiaciones indebidas que se están produciendo y que algunos por ello también abandonan y tal. Entonces, la verdad es que es una lástima que tengamos cuartel de la Guardia Civil que no abra todos los días, que no tengamos una plantilla lo suficientemente amplia para evitar esos hurtos menores, por decirlo de alguna forma, pero que garantiza que el que trabaja la tierra disponga del producto. José María, siempre tiene algo entre manos, has hecho 20.000 publicaciones, has hecho una gran cantidad de libros. ¿Qué proyectos de investigación tienes ahora entre manos? Seguro que tienes algo. Sí, bueno, nosotros una de las cuestiones que estamos llevando a cabo es la captación de los recursos de agua mediante la técnica del pozo horizontal. Es un sistema, ahora que se habla de sostenibilidad, de uso del agua sostenible, porque tú no puedes extraer por el pozo horizontal, por la galería, más agua de la que se renueva habitualmente en un acuífero determinado, y especialmente si lo que estamos hablando es de captación de circulaciones subsuperficiales en ramblas, como por ejemplo en la rambla de Nogalte, en la rambla de Béjar, etcétera. En concreto, pues por ejemplo, recordarás la galería que tenemos nosotros de Fuente Benito, y aquí muy cercana a la galería en Cieza de la Fuente del Rey. Otras se han ido abajo, algunos puntos de emisión de agua, como por ejemplo la sobreexplotación que ha tenido el Ascoiso Palmo, que llevó consigo la famosa Fuente del Ojo de Cieza, y que permitió que cuando los cristianos llegan a la Reconquista de Cieza, pues en vez de establecerse en la margen derecha, se establezcan en la margen izquierda, porque hay un punto de disponibilidad de agua. Bueno, pues estamos trabajando sobre los que son los puntos de emisión, es decir, las fuentes y manantiales, y en concreto todos aquellos que son captadas a través de un pozo horizontal por el sistema de galería. Y ya, bueno, hemos hecho algunas publicaciones, incluso en revistas extranjeras y demás, porque ahora se lleva mucho lo de publicar en inglés y, sí, claro. Y patatín, patatán, y si no, parece que la investigación española no sirve. Yo recalco, tú que eres filólogo, de nuevo que tenemos que resaltar y ayudar al español, al castellano, sí. Y decirlo de alguna forma, pero en eso estamos trabajando, entre otras cosas, es decir, todo el tema de los usos del agua en el territorio y en particular la apropiación y la distribución que se hace de esos recursos a partir de ello. Y luego hemos también hecho una apuesta muy importante, que yo creo que Navarra es otro de los lugares donde tenemos que verlo, por el aprovechamiento de las aguas pluviales. Es decir, volver de nuevo a esas famosas terrazas que se hacían, esas boqueras, esas redes de boqueras y tal, que te permite captar las aguas cuando se producen lluvias, y sobre todo cuando son de alta intensidad horaria y tal, que tienen un valor no solamente de que el terrazgo se mejore con ese agua de calidad, con esos arrastres, con esos turbiones, sino que aguas abajo no se produzcan también avenidas catastróficas, sino que se disipe un poco la avenida con todos estos aprovechamientos de aguas pluviales. Entonces estamos trabajando también en ello, y indudablemente pues el hecho de lo que llamamos
de los recursos no convencionales, es decir, la economía circular que se está generando a través de las aguas de regeneración, de las EDAR, de las estaciones depuradoras de aguas residuales, que se vuelven a aprovechar una vez regeneradas para regadío y para otros usos, y sobre todo el tema de la desalinización, es decir, tanto desalación como desalobración, cómo se puede usar y cómo se debe hacer, los problemas que presentan y tal. Hay unos problemas energéticos enormes, entonces pues es un grave error apostar solo que el déficit estructural de la cuenca del Segura se vaya a hacer con desalación. Entonces hay que hacer una apuesta conjunta de recursos y hay que decir la realidad, es decir, que ya se planteó desde hace muchísimo tiempo el hecho de que se tienen que interconectar las cuencas en España. En este momento se está arrojando agua al mar en toda la parte norte, mientras que la parte sur, es cierto, como dice algún compañero, que las lluvias se han intensificado en el litoral, pero el problema es que el prelitoral y la parte interior no cuenta con lluvias suficientes ni recursos para poder adoptarlo. En este momento acabo de leer en prensa que de momento Aquamed está pidiendo que el agua de Torrevieja a 1,3 euros en metro cúbico. Eso es impresentable, eso no puede pagarlo ningún agricultor, bueno, aunque hiciera guindillas de oro en la venta, en sus productos. Entonces, en estos momentos, cuando se estaba en torno a los 30 céntimos de euro el agua del trasvase Tajo Segura o del Negratina Almanzora, fíjate que lleva, desgraciadamente, más de un año cerrado porque la cuenca del Guadalquivir ha pasado unos periodos de sequía, pero esto es habitual en el mundo mediterráneo, es decir, que se hayan periodos más húmedos y periodos más secos. Entonces lo que tenemos que tener son infraestructuras, tanto para abastecimiento como para regadío y para otros usos, disponibles para cuando hay un exceso acumular el agua en esos excesos y cuando hay una falta poder disponer de ella. Entonces nosotros fundamentalmente trabajamos en eso, en luchar porque llegar a esa conciencia, porque es muy difícil, y esto de los medios de comunicación tendréis que hacer una apuesta significativa, el hecho de que el agua es de todos y que lo que hay que hacer simplemente es usarla debidamente, y para ello necesitamos unas infraestructuras que interconecten todas las cuencas mediterráneas. Bueno, José María, antes de despedirnos, una pregunta personal. ¿Tú cuándo te piensas jubilar? Ya me he decidido a jubilarme, me decidí. ¿Tú cuándo te piensas jubilarte? Bueno, que tú eres de la misma quinta. Tú jubilarte te has jubilado desde el punto de vista de... Sí, desde el punto de vista, digamos, académico. Creo que no. Administrativo, me jubilar administrativamente. No. Y además hace una labor extraordinaria, porque lo que hacía falta era divulgar. Entonces lo que estáis haciendo ahora mismo es muy, muy importante, porque... a mí no me gusta eso de enseñar a enseñar. Oiga, habrá que enseñar unos contenidos, habrá que tal, eso de enseñar a enseñar y dejarlo así, eso no sirve para nada. Entonces creo que hacéis una labor extraordinaria. Yo desde el punto de vista de jubilación, como me acabas de hablar, en universidad tenemos la posibilidad de estar hasta los 70 años. A mí me gusta mucho la docencia, me gusta la investigación, y entonces, hombre, trabajo en la universidad, pero para mí en realidad no es un trabajo casi. Te puedo decir que es mi vida, y si puedo, pues trataré de aguantar y de estar aquí hasta los 70 años. Bueno, pues estarás también disponible para nosotros siempre que necesitemos de ti, como siempre has estado. José María, es una satisfacción de verdad para mí personal hablar contigo siempre, y te repito, yo creo que el mensaje a los estudiantes es que hemos tenido yo y tú tienes también, es la capacidad de la voluntad mucho más importante. Yo nunca no quiero alumnos listos, quiero alumnos trabajadores siempre, y tú has sido un buen ejemplo y tú transmites con tu realidad y con tu vida ese mensaje. José María, un último mensaje para despedirnos para tus paisanos que te están escuchando y te escucharán después por internet, que ten en cuenta que después el programa mañana pasado ya sale en internet y ya cualquiera lo puede oír y mucha gente lo escucha después. Pues fundamentalmente hacer una apuesta por Abarán, por sus gentes, por sus paisajes, por su territorio. Para mí desarrollar en las familias la cultura del esfuerzo. Si se valorara el esfuerzo en España, iríamos mucho mejor. Bueno, José María, muchísimas gracias, y a ver si nos vemos ya pronto por aquí en Abarán en persona, que hace tiempo que no nos vemos. Ya sabes que los sábados acostumbro a ir a Abarán. Encantado de saludarte y hasta una próxima ocasión. Vale, gracias, Pedro.